Estamos en el curso básico de investigación y publicación dirigido a los residentes de ginecología y obstetricia. Hoy vamos a hablar sobre bibliografía y referenciación. Se trata de un apartado básico que está en todas las investigaciones, pero normalmente se considera menor y se le da poca importancia. Y realmente es bastante sencillo y son solamente unas pocas normas las que hay que conocer. Pero no las sabemos y por eso cuando vemos los póster o vemos los artículos la referenciación suele ser incompleta o estar mal directamente. Así que vamos a aprender estos consejos, estas cosas básicas y que nos ayude un poco. Recordaremos de la charla anterior sobre documentación la necesidad que tenemos de buscar trabajos similares o de apoyo, de consulta, para poder crear nuestra propia investigación, que nuestro conocimiento no viene de la nada. Mediante motores de búsqueda como PubMed, pues podemos conseguir todos esos textos y manuscritos que nos pueden apoyar. Bien, después de hacer esa gran búsqueda, pues tenemos nuestra bibliografía, toda la suma de documentos que nos ha ayudado. Pues ahora lo que toca es referenciarla adecuadamente, es decir, señalar en nuestro manuscrito toda la información que hemos incluido y de dónde viene. Empezamos con nuestro caso de prueba sobre criptorquidia fetal. La primera frase nos dice: la criptorquidia o testículos no descendidos es la anomalía congénita más frecuente en los niños recién nacidos, con una incidencia del 3 al 5%. Este pedazo de conocimiento, este pedacito de información, proviene de la guía canadiense de la Asociación Urológica Pediátrica, la QAPUC. Bueno, lo que nos interesa ahora es enlazar ese texto con esa referencia. ¿Por qué? En primer lugar, para demostrar que no mentimos. En segundo lugar, es un dato muy importante, o sea, es una incidencia del 3 al 5%, lo más alto. Entonces, yo como lector me gustaría saber si esa evidencia es fuerte o no. No es lo mismo que la referencia sea de un estudio, de una serie de casos clínicos, que una guía canadiense que tiene cierta endereza. Y luego, pues, otros lectores pueden querer ampliar, quieren tener su propia documentación y es importante ir señalándoles pues todo lo que hemos visto. Bien, ¿cómo enlazamos entonces el texto con nuestro documento? Pues con un sistema de citación estandarizado. Existe ya desde hace décadas muchos sistemas estandarizados, los más populares como vemos ahí es Chicago, la APA, MLA. Las diferencias suelen ser pequeñas, como vemos en el ejemplo, y ya depende más bien de qué rama de la ciencia es la que la utilice. Pero bueno, en el caso de medicina sabemos que casi siempre todos los documentos van a ser Vancouver. Y de todas maneras, cuando usemos gestores bibliográficos, con un clic podemos pasar de uno a otro. Bueno, vamos a ver ahora sobre el sistema Vancouver las principales características. El sistema Vancouver hace la referencia con este orden, como vemos: apellido inicial, apellido inicial, apellido inicial, título del documento, del artículo, título de la revista y luego ya tenemos año, volumen y páginas. ¿Alguna cosa interesante? Pues cuando superan los 6 autores se pondría Irsat M et al. Y poca cosa más, es simplemente el sistema con el que se pone. Y una característica muy conocida del Vancouver es el número de referenciación. Cada vez que incluimos en el texto una referencia, le ponemos un número que van por orden y los señalaremos abajo. Entonces, con estas indicaciones nos vamos a nuestro ejemplo y ahí lo tenemos. Le hemos puesto el 1 porque es la primera referencia que ponemos y debajo vemos cómo debería estar puesto. Si hacemos una siguiente referencia en lo de el diagnóstico se realiza por parte del pediatra, etc., eso será la referencia 2. ¿Y ese texto cómo lo ponemos? Porque puede ser un poco engorroso tener que escribirlo de Braga LH, Lorenzo A, J. Hay formas de obtenerlo. La más fácil es meternos en el propio PubMed, en la referencia del artículo y veremos que ya está abreviado y podemos hacer un copia-pega. Y bueno, si tenemos que hacer una, dos, tres referencias, pues bueno. Pero ¿qué pasa cuando las referencias son 30, 40, 50? Tenemos que tener en cuenta que una tesis doctoral tiene unas 200 referencias. Un trabajo fin de máster puede tener entre 50 a 100. Llega un momento en el que necesitamos algún programa
un gestor bibliográfico para manejarlo. ¿Que podemos hacerlo manual? Sí, perfecto, pero va a ser muchísimo más trabajo. Los tres gestores principales son esos: Zotero, Mendeley y EndNote. EndNote es de pago, así que nos da igual, y Zotero, Mendeley son muy similares, hay algunos matices. Podemos aprender el que queramos. Recomiendo Mendeley, bueno, no por nada en especial, pero bueno, el que vamos a ver ahora un poquito es Mendeley. Como digo, da igual cuál de los dos sepamos, el funcionamiento es similar. Mendeley es un programa gratuito. Funciona con dos ventanas principales. La primera es el programa en sí, que es el que vamos a ver. Y la segunda es el plugin, la aplicación que tiene dentro del Word. El programa principal. Mendeley lo que hace al final es un fichero de artículos. Es decir, tenemos aquí todos los artículos que le hemos ido metiendo. La gran diferencia que hay entre Zotero y Mendeley es que Zotero es un gestor de artículos puro y duro, solamente son las fichas, mientras que Mendeley, además de permitirnos hacer de fichero, nos permite visualizar, si lo hemos incluido, el PDF. Es decir, si yo ahora hiciera aquí doble clic en este artículo, me saldría el PDF y podría leerlo. Mientras que en este, que solamente es la ficha, vemos que no hay simbolito, pues no podemos. Pero bueno, son detalles. Como vemos, cuando nos hemos bajado un artículo de PubMed, yo tengo el PDF, lo meto en el Mendeley y automáticamente se me va a rellenar aquí el año, los autores, páginas, etc. ¿Que hay algún error? Hago doble clic en página y lo sustituyo. Fácil y sencillo. El segundo es la aplicación que va dentro del Word. Como es un programa aparte que se baja, una aplicación de un par de megas, también gratuita, pero bueno. Entonces, lo que tenemos que ver aquí en el Word es, aparte de que debería comprarlo y no usar una versión pirata, es la pestaña de referencias. En referencias, que es una pestaña que probablemente nunca hayáis usado. Bueno, en referencias tenemos aquí editar citación o, cuando no está señalado, insertar citación. Es decir, cuando yo en mitad del texto haga clic y le dé a meter citación, me va a salir esta ventanita. Y en esta ventanita pues va a tener conexión con el programa principal. Ahí empezaré a escribir Álvaro López y antes de que haya terminado pues ya me dice: sí, ¿quieres este artículo? Le doy a Enter y ya está referenciado. Veis que aquí ya tiene a Meltzer 2015. De esa manera, 67, 97, 116, 125 podemos ir incluyéndolo. Luego hay otro botón que es insertar bibliografía. Cuando ya hemos terminado, hacemos clic al final y le damos a meter toda la bibliografía. Y también tenemos el botón de el estilo. Si yo cojo y le cambio del Vancouver a Chicago, pues me cambiará la referenciación en un momento. Y ya está, es un programa que hay que aprender a usar, pero que no es difícil. Conclusiones sobre bibliografía y referenciación. Bueno, la primera es que es un sistema que está muy estandarizado. Eso significa que no tenemos que innovar. Cuando tengamos que trabajar esta parte en nuestras investigaciones es algo muy mecánico y sabemos que es una cosa detrás de la otra, autores, lo que tenemos que ir revisando, pero no tenemos que innovar absolutamente nada. Lo segundo es que en medicina utilizamos el estilo Vancouver, que es lo de los números. El problema que tienen los números si lo hacemos manual es que cada vez que metamos una modificación nos lo va a cambiar todo. Si yo escribo una nueva modificación entre 29 y 30, pues la nueva modificación será el 30 y el 30 el 31, el 31 el 32. Es decir, que cuando las investigaciones tienen cierto tamaño es necesario utilizar gestores bibliográficos. Entre Zotero y Mendeley, mi recomendación es Mendeley porque tiene más opciones, pero bueno, que tampoco es un cambio importante. Y ya está. Recordad, estudiar bien el tema que hemos dado, explorarlo por vuestra cuenta y luego preguntar a compañeros. La forma más fácil es bajarnos el Mendeley y aprender con él poquito a poco. En YouTube hay distintos tutoriales o preguntar a nuestros compañeros para ver cómo se utiliza. Y ya está. Hasta luego.